Ese posgrado de gestión de mantenimiento y paradas de planta con doble titulación, donde también exploran la gestión de proyectos, está dirigido a aquellos técnicos operativos, aquellos ingenieros operativos que están en cada día haciendo el mantenimiento correctivo, el preventivo, el predictivo en la industria. Y luego tienen que coger todas estas técnicas de mantenimiento y llevarlas a valor monetario. Nosotros ofrecemos a estos técnicos la oportunidad de que ellos puedan crecer en la industria, dándole un título universitario a aquel personal técnico y a aquellos ingenieros que buscan explorar el mundo del mantenimiento, ese mantenimiento preventivo que alimenta todas las estrategias del negocio, ese mantenimiento predictivo que alimenta al mantenimiento preventivo y ese mantenimiento proactivo basado en confiabilidad que alimenta todas las estrategias de mantenimiento predictivo. Explorarán todo lo que es los overhaul y las paradas de planta, explorarán también todos los conceptos de instrumentación, todos los conceptos de mecánica estática y rotativa. En este diplomado o posgrado aprenderán a explorar todo lo que tiene la cadena de valor del mantenimiento.
Ese posgrado de gestión de mantenimiento y paradas de planta con doble titulación, donde también exploran la gestión de proyectos, está dirigido a aquellos técnicos operativos, aquellos ingenieros operativos que están cada día haciendo el mantenimiento correctivo, el preventivo, el predictivo en la industria. Y luego tienen que coger todas estas técnicas de mantenimiento y llevarlas a valor monetario. Nosotros ofrecemos a estos técnicos la oportunidad de que ellos puedan crecer en la industria, dándole un título universitario a aquel personal técnico y a aquellos ingenieros que buscan explorar el mundo del mantenimiento, ese mantenimiento preventivo que alimenta todas las estrategias del negocio, ese mantenimiento predictivo que alimenta al mantenimiento preventivo y ese mantenimiento proactivo basado en confiabilidad que alimenta todas las estrategias de mantenimiento predictivo. Explorarán todo lo que es los overhaul y las paradas de planta, explorarán también todos los conceptos de instrumentación, todos los conceptos de mecánica estática y rotativa. En este diplomado o posgrado aprenderán a explorar todo lo que tiene la cadena de valor del mantenimiento.
Hola a todos y bienvenidos desde España a todas las diferentes partes del mundo desde las que nos estáis viendo y acompañando una semana más durante nuestro ciclo de webinars patrocinados por PMM Innovation Group. Durante el webinar de hoy trataremos el tema cómo gestionar los riesgos en los sistemas eléctricos, impartido por el experto Ronaldo López Serracina. Consultor y asesor especialista en gestión del mantenimiento, mantenimiento predictivo de sistemas eléctricos, seguridad eléctrica, implementación de programas de control de energías peligrosas y un largo etcétera, nuestro experto ha prestado servicio a diversas empresas del sector minero, petrolero, de gas, de celulosa, eléctricas, nombrando como ejemplos a corporaciones internacionales como Barrick, Freeport-McMoRan, Codelco, Petróleos Mexicanos, Pemex. Además, ha ejercido como instructor, consultor y conferenciante de la norma NFPA 70B, procedimientos recomendados para el mantenimiento de equipos eléctricos. Una experiencia profesional que, para terminar de presentar a nuestro experto, le ha permitido escribir y colaborar en diversos artículos y ensayos enfocados a revistas del propio sector. Profesor, cuando quiera puede compartir pantalla. Hola, buenos días a todos. Agradecemos su asistencia y confianza en nosotros. Me permito participar unos minutos antes que el profesor inicie su presentación. Soy la ingeniera Laisa Simons y estoy aquí para comentarles que debido a las necesidades que hemos recibido de diversos sectores industriales, estamos habilitando una nueva campaña en gestión de activos, la cual está orientada a que todas las áreas que participen en la gestión de activos de sus empresas puedan adquirir conocimientos acerca de la implementación, tanto de la norma ISO 55001 como su guía de la ISO 55002. Este curso está liderado por la doctora Ibaira de Pool, y es un curso que inicia el 16 de noviembre con duración de un mes. Es un curso que está 100% autogestionado por el participante con nuestra metodología innovadora como es el microlearning y estará disponible para todos aquellos en nuestra página web o bien escribiéndonos por nuestros correos electrónicos. También tenemos otro curso que va a ser el de paradas de planta y overhaul. Este va a estar a cargo del doctor Luigi Amendola. Es un curso que se va a dictar en 4 sesiones de manera online, con una duración de 3 horas por sesión. Y para finalizar el año, tenemos el curso de inspección basado en riesgos, con la participación del ingeniero Enrique Acuña, junto con la participación del doctor Luigi Amendola. Estos 2 cursos, respectivamente, uno inicia el 23 de noviembre y el otro inicia el 2 de diciembre. Y para finalizar, desde ya los estamos invitando a participar en las inscripciones de nuestro posgrado de gestión del mantenimiento. Esto inicia en febrero del 2021, disculpen. Bueno, sin más, los dejo con el profesor para que disfruten de nuestro webinar. Saludos a todos. Profesor, cuando quiera puede empezar a compartir su pantalla. Hola, buenos días, buenas tardes para otros, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Vamos a hablar del modelo de gestión de seguridad eléctrica. Ya hicieron las presentaciones, pero sí para las personas que no me conocen y que nos están viendo de otros lugares del mundo. Como decía la presentadora, mi nombre es Ronaldo López Serracina. Soy vallenarino, nacido, criado y malcriado en Vallenar, la región de Atacama, donde florece el desierto. Para los que son extranjeros de repente les es un poco difícil, pero es más fácil conectarlos donde quedaron sepultados los 33 mineros hace ya 10 años,
todos ubican claramente la región de Atacama por ese suceso que felizmente tuvo un buen desenlace. Mi formación, estoy haciendo mi doctorado, estoy doctorando en tecnologías para la salud y bienestar en la línea de investigación de prevención de riesgos laborales, precisamente en el tema de gestión de seguridad eléctrica. Tengo un máster en prevención de riesgos laborales con especialidad en seguridad industrial, también enfocado en lo que es el tema de seguridad eléctrica. Y de acuerdo a lo que planteaba, soy asesor, instructor y consultor en seguridad y mantenimiento eléctrico. Además soy instructor oficial y revisor de normas técnicas de la NFPA como la 70B, 110 y ahora también estamos revisando el NEC. Aparte, soy profesor extraordinario en la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, donde también impartimos la especialización en seguridad eléctrica, lo que me ha permitido ya trabajar con mis alumnos en la especialización, ir desarrollando varios de los temas que les voy a plantear en estos momentos. La seguridad eléctrica, cuando nosotros la vemos, ya definimos qué es lo que es seguridad eléctrica. La mayoría, cuando habla de seguridad eléctrica, habla del uso seguro, o sea, solamente enfocándonos en la prevención de riesgos eléctricos, dejando todo lo demás de lado. Nosotros cuando nos hemos puesto a trabajar y de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al desarrollo, de acuerdo a la investigación que venimos haciendo, hemos definido que la seguridad eléctrica es el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica, porque no basta con que sea seguro, también tenemos que hacerlo eficiente. No basta con detener los equipos. ¿Y por qué digo que no basta con detener los equipos? Porque hoy en día la electricidad está presente en todas partes y necesitamos de ella y necesitamos que hacerla segura para las personas, para los usuarios, los operadores y eficiente también porque en este mundo tan competitivo nosotros tenemos que procurar que las instalaciones sean eficientes para sacar mejor provecho, mayor rendimiento a dichas instalaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que dijimos? Necesitamos un sistema de gestión de seguridad eléctrica que pretenda mejorar el desempeño de la seguridad y salud ocupacional en el tema, la gestión de mantenimiento y enfocado en la continuidad operacional al trabajar en equipos y sistemas eléctricos. ¿Qué quiere decir? Trabajemos en forma segura para lograr los objetivos de la empresa. En el fondo, dejemos de ser que la seguridad deje de ser el mal legalmente necesario y se transforme en un socio estratégico de la organización, que sea parte del desarrollo de la organización y que todo lo que se invierta en seguridad eléctrica sea realmente una inversión y se pueda demostrar que es una inversión y no que sea un gasto como comúnmente se ve en algunas organizaciones porque no le ven la ventaja competitiva, no le ven el desarrollo de la continuidad operacional al trabajar en seguridad eléctrica. Entonces, nosotros dijimos, peligros eléctricos, la definición de que tiene ISO 45001 dice que es una fuente con potencial de causar lesiones y deteriorar la salud. Pero, ¿cómo identificamos ese peligro bajo esa definición? Nosotros dijimos, hagámoslo práctico, hagámoslo sencillo, hagámoslo que el trabajador entienda los conceptos, que la organización entienda los conceptos. Por lo tanto, nosotros dijimos, el peligro puede ser la energía eléctrica propiamente tal, una condición y una acción. Por lo tanto, como nosotros tenemos que trabajar con la energía eléctrica para operar los equipos, tenemos que trabajar con la energía eléctrica, hoy en día para todo lo que es teletrabajo tenemos que utilizar la energía eléctrica, hasta en nuestros hogares tenemos presente la energía eléctrica no la podemos eliminar, tenemos que acostumbrar a trabajar en forma segura. Por lo tanto, vamos a los otros elementos del triángulo, la condición y la acción. Y si ustedes ven ya en ese GIF que estamos presentando, precisamente tenemos la energía, la condición, por cables expuestos, y la acción del tipejo que llega y mete las manos. Por lo tanto, eso, cuando tenemos los tres elementos del peligro eléctrico, o los tres tipos de peligro, nos vamos derecho a un accidente, y ese accidente puede ser fatal. Y como con la energía eléctrica tenemos que trabajar, tenemos que convivir, tenemos que irnos a los otros dos peligros, a la condición y a la acción. A la condición desde el punto de vista de equipo, instalaciones, desde el punto de vista de diseño, de mantenimiento, y a la acción desde el punto de vista de capacitación, calificación, entrenamiento, autorización al personal, la concientización. ¿Para qué? Para precisamente mitigar el riesgo,
yendo directamente a los peligros. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros con nuestros principios del sistema de gestión de seguridad eléctrica? Primero las personas, los equipos de instalaciones y la continuidad operacional. No sacamos nada con hacer con un equipo con instalaciones seguras, si no nos vamos a enfocar que estas instalaciones seguras también tienen que mantener una continuidad y una eficiencia operacional. Tenemos que enfocarnos en que las instalaciones sean seguras para que nuestros trabajadores no sufran accidentes. En la medida que nuestros trabajadores no sufren accidentes, la continuidad y la eficiencia operacional se va a mantener o va a aumentar. Por lo tanto, las personas son unos socios estratégicos, el principal recurso que tiene la empresa. Ellas nos van a permitir mejorar o mantener la continuidad operacional. De manera que ellos no se accidenten, nosotros vamos a estar trabajando directamente a la continuidad, a lograr las metas que se ha puesto el negocio. Entonces, desde ese punto es que nosotros lo estamos presentando, y en la gestión de seguridad nosotros dijimos, tiene que estar enfocado en ISO internacionales, normas internacionales de gestión como la ISO 45001, que ve directamente la seguridad desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, la gestión de activos, ¿ya?, para que vea el activo completo de la organización, no solamente desde el punto de vista de mantenimiento, pero también dijimos, pero tenemos que basarnos en normas técnicas como por ejemplo la ya famosa NFPA 70E. La famosa NFPA 70E, de cual yo también soy instructor, es una muy buena norma que nos abrió los ojos que existía más de un riesgo. El mal llamado contacto, riesgo eléctrico, electrocución, no era único, sino que existían dos riesgos, el riesgo de choque y el riesgo de arco, que había que gestionarlo por separado, que había que hacer análisis, había que hacer evaluaciones, pero hay un problema, ¿ya? Tiene que ser complementario. ¿Por qué? Porque nos deja de lado, por ejemplo, todo lo que es choque eléctrico, y la mayor cantidad de accidentes por la energía eléctrica se producen precisamente por choque eléctrico. Por lo tanto, ahí podemos usar, por ejemplo, la normativa española, donde existe la guía técnica para la evaluación y prevención de riesgo eléctrico, donde se enfoca casi en su totalidad en el choque eléctrico. Por lo tanto, es muy buena para enfocarlo en el choque eléctrico, pero lamentablemente la normativa española habla del riesgo eléctrico como uno solo, mete todo en la batidora y lo gestiona como uno solo. Si nosotros utilizamos ambas normas, diciendo, tenemos dos riesgos para las personas principales, que es el choque, que es el arco. Si trabajamos en base a la 70E, en todo lo que es arco eléctrico, si trabajamos en base a norma española, norma europea y otras normas de la IEEE también con respecto al riesgo de choque eléctrico, nosotros podemos tener un complemento. Pero ¿qué es lo que dice la norma NFPA? La norma NFPA dice, son controles, la 70E dice, son controles administrativos. Nosotros regulamos los controles administrativos. Por lo tanto, dentro del modelo de gestión, lo primero que tenemos que tener son equipos e instalaciones instalados adecuadamente. Como por ejemplo, el NEC, el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, que son para instalaciones de consumo, pero si nuestra empresa es una empresa distribuidora, es una empresa generadora, es una empresa de transmisión eléctrica, no nos sirve. Entonces tenemos que ir a la otra norma, al Código de Seguridad Eléctrica de los Estados Unidos, el famoso NEC, que ese es el que regula todo lo que son instalaciones de transmisión, generación, distribución. Por lo tanto, no es única la norma, sino que son recomendaciones que tienen que irse adaptando de acuerdo al perfil, de acuerdo al negocio que tenga nuestra empresa. Si son instalaciones de consumo, les servirá el NEC. Si son instalaciones de transmisión, generación, les servirá el Código de Seguridad Eléctrica de los Estados Unidos. Y adicionalmente, las normas dicen los equipos tienen que estar adecuadamente instalados, pero adecuadamente mantenidos. Por lo tanto, existen otras normas, como por ejemplo, la NFPA 70B, que son las prácticas recomendadas de mantenimiento eléctrico, o las normas NETA, que tienen normas de aceptación, normas de mantenimiento, normas como la IEEE, normas IEC y otras normas europeas que también entregan recomendaciones para el mantenimiento. ¿Y por qué basarnos en esas normas? Simple, porque nosotros tenemos que generar nuestros propios estándares, porque cada uno de ustedes tiene una realidad distinta que a pesar de que están en el mismo corporativo,
puede que no sean las mismas prácticas de trabajo. Por lo tanto, se tiene que ir adecuando dependiendo de el tipo de empresa, el tipo de equipos que tienen, su ubicación geográfica, el medio ambiente, las condiciones de antigüedad, etcétera, ir enfocando su programa de mantenimiento. Y de diseño, con tal de que cuando se construya, cuando se modifiquen, cuando se corrijan, estén acordes al programa de seguridad que está implementando la compañía. Y desde ese punto de vista, nosotros dijimos que definimos un esquema del sistema de gestión donde está enfocado en el ciclo de Denning, donde hablamos de la planificación, verificación, evaluación y colocamos la mejora continua al centro con tal de que si notamos, si evaluamos cualquier diferencia, cualquier error en cualquiera de las etapas, mejorarlo inmediatamente con tal de que las otras etapas ya vengan mejoradas y vengan acorde al proceso que nosotros estamos implementando, al modelo de gestión que nosotros estamos implementando. Dentro de la planificación, nosotros hablamos de la evaluación del contexto, de los equipos de trabajo, identificación de equipos críticos, de los riesgos laborales. Y cuando hablamos de la identificación de riesgos laborales o identificación de equipos críticos, nos viene al tiro el concepto de riesgos eléctricos. Y para estructurar la implementación del sistema de gestión, nosotros decimos, oye, sobre todo en las grandes empresas, los corporativos, ¿ya? O empresas de gran tamaño donde tienen distintas áreas eléctricas, tenemos que definir un comité de seguridad eléctrica que esté compuesto por la alta gerencia, la gerencia de seguridad y salud ocupacional y por las áreas eléctricas operativas, quienes son los que realizan la etapa de planificación de la gestión de seguridad eléctrica, basados en qué? En la normativa legal del país al que corresponda, basado en normas internacionalmente aceptadas como las que nombraba recientemente y obviamente en las políticas corporativas. En base a eso, nosotros vamos a hacer nuestra gestión de seguridad y vamos a implementar programas de mantenimiento, programas de seguridad a las personas, programas de emergencia también tendremos que implementar y así distintos programas que necesita para gestionarse la seguridad eléctrica, para implementar la seguridad eléctrica y con un proceso de evaluación que pueden hacer auditoría, inspecciones, accidentes, incidentes, observaciones, fallas, etcétera, con tal de ir produciendo la evaluación, la medición y que se produzca la mejora continua. ¿Cómo están conformados los equipos? Por ejemplo, el Comité de Seguridad Eléctrica, conformado con representantes de la alta gerencia, de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, también de la Gerencia de Ingeniería y Construcción, la famosa GI. En distintas partes nos hemos encontrado que los especialistas de campo nos dicen, oye, nosotros aplicamos todo esto, pero después la Gerencia de Construcción, la Gerencia de Ingeniería, la Gerencia de Proyectos, como le llamen, ven el costo inmediato y nos echan por tierra todo lo que nosotros venimos haciendo, tanto desde el proyecto mismo, desde la ingeniería misma, comprando equipos más baratos, lo que hace que la mantenibilidad del sistema se pierda, lo que hace también que los equipos, al ser más baratos, no cumplan con las normas y estándares de seguridad, y también necesitan que capacitar al personal nuevamente porque son equipos que no los tenemos en planta. Por lo tanto, por eso también se hace necesario que se incorporen dentro de estos equipos la ingeniería de la construcción, con un líder del comité que dirija y con asesores externos que constantemente estén actualizando, estén asesorando a la organización con respecto a la gestión de seguridad eléctrica propiamente tal. Y en base a eso, con coordinadores de área, con distintos coordinadores dependiendo la magnitud ya, o cómo sea el enfoque que se quiera dar a la seguridad eléctrica, nosotros los vamos implementando. Y fíjense bien, de la mano el personal eléctrico, el personal electricista, con los ingenieros de SSO, ingenieros de prevención de riesgo, ingenieros de seguridad, como le quieran llamar en las distintas organizaciones. ¿Por qué de la mano? Porque aquí hay una responsabilidad compartida desde el punto de vista de gestión. Tenemos a la gerencia de SSO, de Seguridad y Salud Ocupacional, pero el proceso de implementación, la parte técnica, quién tiene que llevar a cabo, quién tiene que hacer el mantenimiento, quién tiene que hacer el diseño, quién tiene que hacer la construcción, son los especialistas eléctricos, los especialistas del área de electricidad, por lo tanto tiene que haber
tiene que haber una mancomunión en el trabajo que hacen ambas áreas para que este sistema de gestión sea exitoso. Y los procedimientos, tenemos un manual de gestión de seguridad eléctrica con un procedimiento de ingeniería y construcción. ¿Y por qué un procedimiento de ingeniería y construcción? Si las normas están dadas, pero las normas están. Pero no es lo mismo, a pesar de que sean del mismo corporativo, construir una planta a nivel del mar que ir a construir una planta, la misma planta, bajo los mismos conceptos, pero a 4.500 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Se necesitan otro tipo de estándares, otras definiciones, a pesar de que el objetivo de las plantas sean exactamente lo mismo. Nosotros aquí en Chile tenemos bastantes realidades, es distinto instalar una planta en pleno desierto de Atacama que instalarlo en la Patagonia de Chile. Y si pasamos por los distintos climas, distintos ambientes, por lo tanto tenemos que tener una consideración para nuestras distintas plantas, por lo tanto tenemos que tener procedimiento para la ingeniería de construcción que sea específico para nuestra planta, para nuestros procesos. Tenemos que tener procedimiento para la gestión de mantenimiento, procedimiento para la capacitación, calificación de los operarios, definir cuáles son los procedimientos de trabajos críticos y por último la selección y clasificación de los elementos de seguridad, porque muchas veces son los especialistas de seguridad junto a los especialistas eléctricos que definen los equipos de protección, pero cuando van al proceso de compra, la persona que está haciendo la compra, que está haciendo la adquisición, como no está dentro del proceso, compra lo más barato y muchas veces sin siquiera cumplir las normas y estándares que exigen estos elementos. Por eso, de ahí es que la importancia de tener procedimientos definidos para la gestión de seguridad con tal de que no se nos escapen y un procedimiento de auditoría al programa con tal de tener claramente definido cada cuánto vamos a hacer auditorías a la gestión, cada cuánto vamos a hacer evaluaciones de desempeño, gap análisis, cada cuánto vamos a hacer inspecciones, con tal de tener el control, la verificación de la gestión de seguridad eléctrica. Y cuando hablamos de evaluación de riesgo, nosotros ya decíamos que el peligro, una fuente con potencial de causar lesiones o daños, y la definimos como energía condiciona la acción, y los riesgos, lo que viene diciendo la 45001, la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo, la severidad de la lesión y deterioro. Por lo tanto, para choque eléctrico, el mal llamado electrocución, mal llamado contacto, nosotros hablamos que el factor de riesgo es el contacto. Hay que entrar en contacto para sufrir el choque eléctrico o hay que estar en contacto para que circule una corriente a través o sobre el cuerpo. Para arco eléctrico decíamos que el principal, no el único, pero el principal factor de riesgo es el movimiento. Los arcos eléctricos se producen precisamente cuando están haciendo movimiento, cuando están aterrizando, cuando están energizando, cuando están retirando tapas. ¿Ya? Por lo tanto, es ahí donde se producen los principales arcos eléctricos. Y para el incendio eléctrico, el principal factor de riesgo es la temperatura. Y si nosotros lo llevamos a la jerarquía de los controles, por ejemplo, en incendio eléctrico, la mayoría se preocupa del sistema contra incendio, brigada de emergencia, extintores, pero la prevención se hace en el diseño y en el mantenimiento. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer prevención, tenemos que ir al diseño y el mantenimiento. Todas las demás medidas son solamente de mitigación para cuando ya se produjo el evento. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos desde ese punto, es que no haya fallas o eventos. ¿Por qué? Porque si hay fallas, si hay un mal mantenimiento, que hay polución, hay humedad, corrosión, se nos puede producir un cortocircuito. Si hay un mal mantenimiento, no revisamos las protecciones diferenciales, no revisamos las tierras de protección, etcétera, puede haber un choque eléctrico por contacto indirecto. O sea, tenemos que enfocarnos en el diseño y mantenimiento para hacer seguridad eléctrica. Al ser el choque eléctrico y arco eléctrico dos riesgos distintos con factores distintos cuya probabilidad de ocurrencia es distinta y consecuencias distintas, debe ser evaluado por separado. Una mala práctica es que evalúan todo como uno solo. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de la especialización, uno de los muchachos, Esteban Ávalo, que es especialista en el método Volt-Time, él hizo esa separación. Y resulta que en una evaluación final, cuando solamente evaluaba el contacto eléctrico, tenía alrededor de 16, 20 controles.
cuando los separó por choque eléctrico. Solamente para choque eléctrico le aparecieron 33 controles. Y para el arco eléctrico le aparecieron 24 controles. O sea, en un principio, cuando los tenía todos juntos, tenía 16, 20. Después, cuando hizo la separación, ya tenía 57. Entonces, esa es la importancia de ir evaluando el riesgo por separado, con tal de que las consideraciones sean claras. Pero ¿cómo yo reduzco el riesgo con la calificación del personal y procedimientos de trabajo si no están incluidos dentro de los criterios de la evaluación de riesgo? ¿Por qué? Porque dentro de los criterios, por ejemplo, probabilidad, hoy día se evalúa si el suceso es improbable o es de baja ocurrencia, si ha ocurrido repetidamente, etcétera. Por lo tanto, nosotros no podemos ni con capacitación ni con procedimiento bajar la probabilidad. Y los criterios de consecuencia, los criterios de consecuencia se evalúan si acaso hay lesiones incapacitantes, si acaso hay muerte, si acaso hay daño material. Por lo tanto, con procedimiento y capacitación tampoco lo podemos evaluar. Entonces, ¿qué dijimos? Hace 4 años atrás partimos con un proceso y dijimos, tiene que ser específico para arco eléctrico y choque eléctrico, y la magnitud del riesgo la evaluamos como, primero la probabilidad, dijimos, probabilidad para choque eléctrico, si el punto está energizado, por ejemplo, una línea aérea, cualquier trabajo cerca de una línea aérea energizada, la probabilidad es alta. Y si el punto energizado no está expuesto porque está cerrado, no dijimos que era insignificante, dijimos que es baja. No estamos eliminando la probabilidad, pero la estamos definiendo dependiendo de la exposición, ¿ya? Y eso es súper importante porque muchas veces albañiles, carpinteros, pintores y otros más están haciendo trabajo eléctrico, pero ni ellos mismos saben que están haciendo trabajo eléctrico al trabajar cerca de líneas energizadas. Recientemente en Chile hubo un evento que fue de connotación pública por el video que se viralizó, precisamente porque la probabilidad de estar expuesto era alta. Para el riesgo, la probabilidad para arco eléctrico, nosotros dijimos que si hay movimiento, están haciendo maniobras, están energizando, están haciendo pruebas, están haciendo ajustes, están aterrizando, cuando no hay personal expuesto, la probabilidad es alta. Pero si el trabajo está sin movimiento, la probabilidad es baja. ¿Y qué dijimos las consecuencias? Todo lo que sea entre 12 y 50 volt, insignificante, entre 50 a 80, bajo, de 80 a 10, medio, y todo lo que es de 110 hacia arriba, la consecuencia es alta, porque eso ya está demostrado científicamente, que a mayor voltaje, mayor es la corriente que circula por el cuerpo humano, por lo tanto es posible calcularlo en base al voltaje que el personal se expone. Y las consecuencias para arco eléctrico, también de acuerdo a la energía incidente, ¿ya? La energía incidente, a mayor energía incidente, mayores son las consecuencias. ¿Y qué es lo que dijimos? De 0 a 1,2 insignificante, calorías partido por centímetro cuadrado. De 1,2 a 4 es baja y todo lo que sea de 8 hacia arriba es alto, ¿ya? Alta es la consecuencia. ¿Por qué? Porque de 8 hacia arriba le puede producir la muerte, dependiendo cómo sea la exposición también que tenga el trabajador. Entonces, pero con todo eso todavía no incluimos la capacitación y el procedimiento. Entonces dijimos, tenemos que tener el factor humano. Y el factor humano, ¿de qué va a depender? Primero, si el trabajador ha pasado por un proceso formal de evaluación. ¿Qué significa? Si el personal ha sido evaluado física y psicológicamente, si se encuentra física y psicológicamente apto para realizar el trabajo. Porque esa es una de las definiciones que entrega ISO 45001 y no hemos encontrado. ¿Y por qué va de la mano con eso también? Porque a mí me toca hacer muchos cursos al personal técnico y muchas veces me dicen, profe, súper bueno lo que usted está enseñando, pero si nosotros hacemos esto, el supervisor nos va a echar, nos va a despedir. Yo le digo, pero ¿cuál es el problema? Pero se van laboralmente atractivos al mercado. Pero si ustedes tienen un accidente
Una, que les puede producir la muerte, y lo otro es que los puede producir cualquier daño que los deje laboralmente ya fuera de servicio, como decimos los eléctricos. Entonces, tenemos que también definir una evaluación psicológica, y de hecho, en mi trabajo de maestría con la psicóloga laboral Nicole Rebeco, hicimos un perfil psicológico del electricista, porque no solamente decir no se puede hacer el trabajo porque es inseguro. Siendo el electricista el personal técnico, tiene que saber discriminar si el trabajo es seguro, pero no sentarse en la galería, sino que decir, este trabajo no lo puede hacer porque es inseguro, pero veamos, analicémoslo y hagámoslo seguro, porque si no lo hace él, que es el personal técnico, difícilmente lo va a venir a hacer otro personal. Entonces, tiene que tener un perfil proactivo, tiene que ser una persona que sepa discriminar, sepa detener un trabajo en determinados momentos para que no ocurran los eventos. Entonces, incluimos el factor humano, incluimos la capacitación, la calificación, el entrenamiento, si el trabajador ha sido entrenado o no ha sido entrenado, si ha sido evaluado el aprendizaje o no ha sido evaluado el aprendizaje. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a mostrar una encuesta estadística que nosotros hemos hecho, y cuando estábamos y creíamos que la teníamos súper buena, ¿ya? Dijimos, ok, la energía, con el factor humano vamos a la acción. Unos estudiantes de nuestra especialización nos dijeron, oye, pero nosotros incluimos también el equipo, la condición del equipo de instalaciones, por lo tanto vamos a las condiciones, ¿ya? Y por ejemplo, lo que nos dijeron estos muchachos, que al César lo que es del César, por lo tanto, Alejandra, Dixon, Maximiliano y Cristian nos dijeron, profe, nosotros estamos evaluando el equipo también y bajo ciertas consideraciones que eran lo que entregaba la NFPA, y como eran un poco ambiguos, también mejoramos ese concepto, y aparte de evaluar si existían evidencias o no existían evidencias, ¿qué es lo que nosotros empezamos a decir? Oye, bajo este concepto, ¿qué es lo que estamos definiendo? ¿Está con las mantenciones del día? ¿Está con las recomendaciones del fabricante? ¿Ya? ¿Están o no están con dichas recomendaciones? Por lo tanto, lo que nos entregaron los muchachos, una muy buena idea, porque así teníamos la energía eléctrica, con el factor humano enfocábamos las acciones. Nos faltaba precisamente la condición, y ellos fueron los que nos abrieron los ojos con respecto a ese tema. Por lo tanto, cuando vamos a hacer la implementación, nosotros decimos, para hacer la implementación nosotros tenemos que trabajar en la gestión de recursos, la gestión de seguridad eléctrica, tenemos que trabajar en la gestión de capacitación y calificación del personal, en la gestión de mantenimiento, porque ¿qué es lo que queremos obtener? Seguridad, confiabilidad y eficiencia. Esos son los resultados que nosotros queremos tener con nuestra implementación. Seguridad para las personas, confiabilidad para los equipos y sistemas y eficiencia para el proceso, ¿ya? Continuidad para el proceso con tal de ser socios estratégicos del proyecto que tiene la empresa. Con esa misma fórmula que nosotros ya empezamos a desarrollar, separamos los riesgos y empezamos a decir, miren, el riesgo para choque, independiente cuál sea el tipo de matriz, método, si es método Voltaire, método matrices u otro, porque no hay, con respecto a la evaluación de riesgo, no hay una verdad absoluta, son todas recomendaciones. Entonces dijimos, miren, si nosotros los separamos, vamos a empezar a colocar, por ejemplo, controles por diseño, controles por ingeniería, controles administrativos. Por lo tanto, vamos a trabajar desde el punto de vista de la jerarquía de los controles. ¿Y qué vamos a decir? Por ejemplo, controles por diseño para el choque eléctrico, vamos a tener protección diferencial, tierra de protección, etcétera. Desde el punto de vista de arco eléctrico, vamos a tener relé a prueba de arco, tablero a prueba de arco, operación a distancia. Y si vamos a los controles administrativos, vamos a tener que definir con nuestros especialistas, van a tener que saber sí o sí sobre choque eléctrico, sobre arco eléctrico, tener calificación con respecto a los trabajos en particular, tener EPP aislante para el choque eléctrico, tener EPP ignífugo para el arco eléctrico, y ese EPP ignífugo va a tener que estar determinado por un estudio de energía incidente. Por lo tanto, todas nuestras instalaciones vamos a tener que aplicarle ingeniería para evaluar esa energía incidente
y vamos a tener que ir viendo nuestra coordinación de protecciones con tal de que nuestros equipos y sistemas sean seguros. Por lo tanto, si nosotros bajamos la energía incidente, nosotros ¿qué vamos a decir? No solamente que vamos a estar protegiendo a los trabajadores, sino que la falla, en caso de que eso produzca, va a producir el menor daño posible. Si bien va a producir daño si se produce el cortocircuito, pero en la medida que nosotros reduzcamos la energía incidente, esa falla va a causar menor daño a los equipos de instalaciones y a la continuidad del proceso. Y adicionalmente va a producir menos daño al trabajador, porque al trabajador nosotros lo podemos cubrir con un traje de pie de cabeza y a lo mejor el trabajador no sale dañado. Pero si no hemos bajado la energía incidente, lo que va a resultar con mayor daño van a ser los equipos e instalaciones y a lo mejor nos va a costar mucho más recobrar la continuidad operacional. Por lo tanto, si bien hicimos seguridad eléctrica, el trabajador no sufrió daños, consecuencias graves, ¿ya? O no sufrió consecuencias aparte del impacto emocional, pero sí nos afectó desde el punto de vista de la continuidad operacional, pues entonces no estamos haciendo seguridad eléctrica. A lo mejor el trabajador no sufrió el choque eléctrico, pero sí eso puede repercutir en que, como la tierra de protección estaba funcionando bien, pero no había un adecuado mantenimiento, hay una falla, se produjo un incendio. ¿Por qué? Porque las conexiones eléctricas se recalentaron. No hubieron trabajadores dañados, pero los protegimos, pero no estamos haciendo seguridad eléctrica. ¿Por qué? Porque seguimos produciendo daño a los equipos de instalaciones, por lo tanto tiene que ir de la mano, tiene que haber un conjunto, ¿ya? Desde ese punto de vista es que nosotros lo venimos manejando y trabajando con herramientas para la evaluación y control de los riesgos. ¿Por qué? Porque todo lo que dijimos antes tiene que estar en un proceso con tal de que a nosotros como compañía nos permita tener todo sistematizado y que nos diga por lo menos un mes antes, hey, párate, los trabajadores A, B, Y, se les vence sus cursos, se les vence sus exámenes, se les vence su proceso de calificación, por lo tanto tenemos que mandarlo a recalificación. Oye, mira, una vez al año hagámosle una evaluación. ¿Para qué hacemos una evaluación de procedimiento? Para que por lo menos una vez al año ir evaluando el entendimiento, obligamos al trabajador que por lo menos una vez al año tome el procedimiento, lo lea y lo vamos a evaluar. Desde el punto de vista legal, ustedes van a poder demostrar que efectivamente están aparte de entregarle los documentos, le están evaluando los procedimientos, están evaluando el entendimiento. Pueden ser con pruebas escritas, pueden ser con pruebas online, pueden ser con verificaciones en campo. La herramienta la utilizan ustedes, pero con tal de que demuestren ya que están evaluando que los trabajadores entendieron el procedimiento y lo están aplicando. Y cuando hablamos de implementación también, hablamos de procedimientos críticos, reglamento de seguridad minera, reglamento de seguridad eléctrica. Y ahí les pongo un ejemplo. En la mayoría de la minería chilena todos usan el famoso reglamento eléctrico, cuando lo que viene pidiendo la legislación es que sea un reglamento que regule las operaciones críticas. ¿Y cuál es la operación crítica? La energía eléctrica. Por lo tanto, tiene que ser un reglamento de seguridad eléctrico, que sea operativo, que los trabajadores le entiendan y con una serie de documentos como procedimiento para trabajo energizado, requerimientos. No hablamos de procedimientos, hablamos de requerimientos. Cuando hablamos de requerimientos tenemos que definir cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer, con qué lo va a hacer. Procedimiento en caso de incendios, de apertura y cierre de instalaciones. Fíjense, procedimiento para trabajos en áreas clasificadas peligrosas. Yo he hecho auditoría a lo largo de toda Latinoamérica y nunca he encontrado el listado de instalaciones clasificadas peligrosas. ¿Y por qué les digo nunca? Porque la mayoría de las empresas tienen estaciones de combustible, tienen almacén muchas veces de residuos o de elementos peligrosos. Por ejemplo, las plantas, los aserraderos tienen polvo, que es polvo de madera que se considera peligroso porque puede encenderse con una chispa o con calor. Por ejemplo, los almacenes de concentrado de la minería
tienen el concentrado de cobre, si baja la humedad, entra en autocombustión, por ejemplo, las plantas procesadoras de gas, etc. Pero el listado de las áreas clasificadas peligrosas, lo primero que veo, no existe. Entonces, es como que las áreas clasificadas peligrosas no las consideraran. Y ahí me gustó mucho, hace un mes atrás estaba conversando con un gerente de seguridad de Tintaya, y a él le interesaba mucho lo que era el tema de la electricidad estática. ¿Y por qué la electricidad estática? Porque la electricidad estática cobra relevancia en instalaciones clasificadas peligrosas. Inclusive, él sugirió que se hiciera un volt time específico para la energía, la electricidad estática, por todo lo que son las áreas clasificadas peligrosas. Y no he conversado con ellos últimamente, pero creo que lo iban a hacer. Por lo tanto, uno va incorporando distintos procedimientos, distintos métodos, dependiendo de la empresa y dependiendo también el compromiso que hay de la alta gerencia. En el conocimiento y autodisciplina, se debe otorgar conocimiento acerca de los potenciales peligros, ¿ya?, al personal. ¿Y cuál es la definición que nosotros estamos trabajando respecto a personal calificado? Una persona que tiene la destreza y el conocimiento relacionado con la construcción, operación e instalaciones eléctricas, que ha recibido capacitación y entrenamiento de seguridad sistemático. ¿Qué significa? Entrenamiento. ¿Dónde se hace el entrenamiento? En las instalaciones eléctricas donde se desempeña. Por lo tanto, trabajadores que salen de instituto, universidad, pueden que vengan con todo el conocimiento, técnicamente sean muy bien preparados, pero es el entrenamiento de campo, es el que los va a definir si están calificados o no están calificados. Por lo tanto, una persona no se puede considerar calificada si no tiene entrenamiento. Y ese entrenamiento, ¿ya?, y esa capacitación tiene que estar bajo un programa sistemático. ¿Qué quiere decir? Si yo hice un programa o una capacitación hace 15 años, hoy día no soy calificado. A pesar de que tenga todos los conocimientos. ¿Por qué? Porque la organización no me ha evaluado, ¿ya?, en los últimos 15 años si yo estoy haciendo las cosas como la organización me pide o no. Y con respecto a eso, nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, le preguntamos a los trabajadores si ha sido capacitado respecto a la realización de análisis de riesgo del trabajo en los últimos 12 meses, y la mayoría me dijo que no. Y después le preguntamos si había sido evaluado con respecto al análisis de riesgo. La mayoría me dijo que no. Y no conforme con ello, le preguntamos, ¿ha sido capacitado respecto a los riesgos eléctricos de choque y de arco, además de la medida de control en los últimos 12 meses? Me dijeron que no. ¿Y ha sido evaluado respecto a reconocer los riesgos eléctricos de choque y arco, además de la aplicación de la medida de control en los últimos 12 meses? Me dijeron que no. O sea, el hecho de que sean electricistas, a la organización los tiene absolutamente convencidos que saben hacer el trabajo. No hay la evaluación, no hay una medición del desempeño de esos trabajadores, pero desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista práctico. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Tiene que haber un proceso sistemático. En la contratación tiene que haber una evaluación desde el punto de vista de estudio, certificado, evaluaciones físicas, psíquicas y técnicas. ¿Qué significan físicas? Pero que sean de acuerdo al rol. El personal electricista no puede tener una misma evaluación que el personal mecánico o que un personal administrativo. ¿Por qué? Porque tienen distintos perfiles psicológicos que cumplir. Y en una investigación que me tocó hacer, llegamos a la conclusión de que había habido suicidio. Suicidio de por medio. Entonces, por eso es importante. Hay muchas organizaciones que hacen evaluaciones psicológicas, pero de acuerdo a la jerarquía. ¿Qué significa? Lo evalúan. Si es técnico, tiene que saber recibir órdenes. Si es supervisor, tiene que tener acentuado una parte de su liderazgo. Y si es gerente, tiene que ser un líder. Y desde ese punto lo evalúan. Entonces, todo un proceso de capacitación, todo un proceso de autorización, entrenamiento, con todos los formatos correspondientes. Por lo tanto, hay un proceso teórico-práctico que puede ser el título técnico, las capacitaciones, el entrenamiento en situ. Definimos que el personal es calificado, tenemos los procedimientos, tenemos los requerimientos, por lo tanto podemos decir que el personal está calificado y recién ahí la organización lo autoriza. Por lo tanto, nosotros podemos demostrar que el personal está calificado porque pasó por un proceso de entrenamiento, capacitación, cuenta con todas las capacitaciones, títulos técnicos, etcétera, lo que pide la organización, y en base a eso lo autorizamos.
Para hablar de la implementación, desde el punto de vista de diseño y construcción, nos vamos a las normas técnicas, definimos nuestros propios diseños de construcción acorde a lo que tenemos nosotros dentro de nuestras instalaciones. Para la inspección y verificación de la condición de mantenimiento, ya les decía, tenemos las normas netas, tenemos la 70B, tenemos la IEEE, tenemos otras normas europeas que nosotros podemos usar. Y en la verificación, hablamos de auditorías a la gestión cada 3 años, evaluaciones de desempeño, una vez al año para ir evaluando cada una de las consideraciones. Por ejemplo, instalaciones generales, ir evaluando salas eléctricas, sistema contra incendio, equipos de seguridad, procedimientos, documentación necesaria, entrenamiento eléctrico. Y fíjense, y estas son una empresa real, datos de una empresa real, donde nosotros evaluamos de 0 a 5, donde 3 es el cumplimiento legal, donde 0 es nada y donde 5 es de clase mundial. Y hasta el momento, generalmente, todo lo que son instalaciones generales y salas eléctricas, o sea, desde el punto de vista de mantenimiento, de las condiciones de los equipos, alcanzan hasta el 3, 3,5, pero lo que es en documentación, en lo que es procedimientos de seguridad, evaluación de entendimiento, en lo que es entrenamiento, bajan notoriamente y hay algunas con suerte han llegado al 1, 1,5. ¿Por qué? Porque la mayoría no evalúa el entendimiento, no evalúa si el trabajador efectivamente sabe o no sabe hacer la tarea. ¿Ya? Con listado de verificaciones concretas. Por lo tanto, nosotros hablamos además que tenemos que medir. ¿Cómo lo vamos a medir? Con indicadores de gestión, con evaluación de trabajo directamente en terreno. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de indicadores de gestión, indicadores de gestión para las personas, ¿ya? Indicadores para la continuidad operacional e indicadores para todo lo que son de equipos e instalaciones. Esos van a ser los indicadores de gestión que van a demostrar el éxito de nuestro sistema de gestión de seguridad eléctrica. No solamente la seguridad de las personas, sino que nos vamos a enfocar en la continuidad operacional, nos vamos a enfocar en los equipos e instalaciones con tal de ser socio estratégico de la organización y de todo lo que se haga, se invierta en seguridad y no se esté gastando en seguridad como muchas organizaciones así lo consideran. Y por último, tener claramente identificada una evaluación buscando el mejoramiento continuo. Por lo tanto, si partimos, no hay ninguna empresa que esté en cero absoluto. Todas tienen a grandes rasgos, pero sí ir enfocado, ir escalando. Si evaluamos hoy día con 1 o 2, la próxima evaluación será 3, con tal de alcanzar la clase mundial, con tal de ir buscando permanentemente el mejoramiento continuo. Y como último, reflexión final, recuerden que en seguridad no pueden haber términos ambiguos. Trabajemos con seguridad. Hasta el momento todavía no conozco un segurómetro que mida si el trabajador está trabajando con seguridad, si está trabajando menos seguro. Por lo tanto, trabajemos de acuerdo a los procedimientos específicos. ¿Ya? Los procedimientos muchas veces están llenos de términos ambiguos que suenan bonitos, pero no les permiten medirlo. Por lo tanto, todo tiene que ser cuantificable. Somos ingenieros, por lo tanto, tenemos que hacer ingeniería. Nosotros como ingenieros tenemos que saber identificar, saber gestionar, y todo lo que no se identifica no se puede gestionar, evaluar ni medir correctamente. Por lo tanto, como ingenieros tenemos que hacer ingeniería de la seguridad, ingeniería de la prevención. Por lo tanto, todo nuestro sistema, nuestros procesos tienen que estar en base a términos objetivos, cuantificables, de manera que nos permita evaluar de manera eficiente. ¿Ya? Con eso termino la presentación y les dejo mi correo, si lo quieren anotar por cualquier duda o consulta, rlopez@rolop.cl. Gracias. Muy bien, ahora comenzaríamos con la ronda de preguntas. Yo te las voy a ir leyendo, profesor, y puedes contestar de manera directa. Ok. Vale, comenzamos con Eulogio Cedrón. Comenta muy buenos días y
y solicita la respuesta ¿cómo hago para mejorar la gestión del sistema como ineficiencias, burocracia o corrupción? A ver, partiendo, la ineficiencia se puede medir, ¿ya? Por lo tanto, nosotros precisamente cuando nosotros hacemos evaluaciones de desempeño, estamos evaluando la ineficiencia del sistema. Ahí hay que ir evaluando cada una de las causas raíces y poniendo, y de acuerdo a esas causas raíces, ir evaluando cuáles son las tomas de control, los métodos de control. Pero primero yo tengo que hacer la evaluación. Eso de que, mira, la corrupción, ¿dónde está inserta la corrupción? ¿Cuál es la ineficiencia? ¿La ineficiencia en qué parte del proceso? No podemos decir empresa X es ineficiente o el área X es ineficiente. ¿Por qué? Porque no lo hemos medido. Eso no está en el vocabulario del ingeniero. Nosotros podemos decir, mira, por poner un ejemplo, el área de mantenimiento eléctrico está actuando de manera ineficiente porque sus indicadores de gestión así lo demuestran y porque adicionalmente lo hemos evaluado y al personal no lo tienen calificado, no tienen equipo, no tienen repuesto, por lo tanto, esa es una respuesta acorde al concepto cuantificable que nosotros venimos diciendo, pero en base a eso tenemos que primero hacer una evaluación de desempeño, ¿ya? Con respecto a cuáles son las deficiencias, porque a veces, y ahí cuando nosotros auditamos tenemos que ser bien claros, auditar en base a evidencias objetivas, no lo que nos parece a nosotros o lo que creemos, sino que en base a las evidencias objetivas, y en base a las evidencias objetivas sacar conclusiones. Ok, continuamos con Rodrigo Alcayaga. Él comenta, Q y EQ no están incluidas en las medidas de control para disminuir la probabilidad y consecuencia. Correcto, por eso creo que es más un comentario que una pregunta. Sí, es un comentario. Por eso mismo nosotros dentro de nuestra evaluación, la evaluación que estamos haciendo, incluimos el Q, precisamente porque ni en la probabilidad de la consecuencia como valoran actualmente está considerado. Entonces los procedimientos y la capacitación las meten en forma subjetiva, o sea, como una olla de presión, las tratan de colocar pero de manera subjetiva. Aquí nosotros lo evaluamos pero de manera objetiva, de manera cuantificable. Mauricio Díaz pregunta, en el método planteado de evaluación de riesgos para choque y arco en la escala presentada y su tipificación, ¿consideran las distancias de seguridad conforme al nivel de tensión? Las distancias de seguridad se consideran en los controles que hay que tomar. ¿Ya? No se considera, ¿por qué? Porque primero el riesgo inicial, acuérdense que eso es puro, y después de acuerdo a las medidas de control que nosotros generemos, vamos a ir disminuyendo el riesgo. Si nosotros no tenemos ninguna evaluación, consideramos el riesgo puro. ¿Ya? Si empezamos a colocar controles como distancia de seguridad, por ejemplo, líneas eléctricas energizadas, líneas aéreas, vamos a decir 6 metros, ya tenemos un control. Por lo tanto, nuestro riesgo va a ir disminuyendo en la medida que nosotros vayamos colocándole controles. Pero en el riesgo inicial no está considerado, son los controles los que tienen que disminuir el riesgo. Por parte de Felipe Cuevas, pregunta, ¿debería ser la propia empresa que evalúe o valida al trabajador? Me parece riesgoso que la empresa realice esta actividad porque es una parte interesada. Es que si no es la empresa, entonces ¿quién? Porque ¿quién más? Por ejemplo, yo llevo como 30 años y he participado en distintos procesos productivos, pero no soy tan pretencioso de ir a evaluar un trabajador que trabaje. Fíjense, yo fui 18 años eléctrico de turno en una planta concentradora, pero no soy tan pretencioso de ir a evaluar un eléctrico de una planta concentradora. ¿Y por qué? A pesar de que tengo las competencias y todo, porque al final es el supervisor directo quien tiene la responsabilidad legal. Si el supervisor directo no lo evaluó bien o no hizo la evaluación, hizo el papel en la oficina, si ese trabajador se le accidenta, la responsabilidad directa es de él. ¿Ya? Y adicionalmente, en este proceso es que no es tan
tan así como lo plantean. Nosotros dentro del proceso estamos preparando facilitadores, entrenadores que conozcan todos los procesos, no es tan así, o sea, obviamente por un tema de tiempo, nosotros se lo explicamos en forma somera, pero sí tiene que haber trabajadores, hay empresas que le llaman facilitadores, entrenadores, tutores otras veces, que tienen esos procesos, pero no lo utilizan adecuadamente con tal de sacarle el máximo de provecho. Mauricio Ramírez pregunta, ¿cómo poder incluir indicadores de profesionalismo o integridad de las personas? Eso va a depender de cómo tienes identificado tu sistema de gestión, cómo estás haciendo tu sistema de gestión, ¿ya? Y esos indicadores de gestión tú lo tienes que evaluar con el conjunto del Comité de Seguridad Eléctrica. ¿Qué significa? Oye, por ejemplo, indicadores de profesionalismo. ¿Qué es lo que es indicador de profesionalismo? ¿Ya? El profesionalismo, eso es un término ambiguo. Entonces, distinto que digamos indicadores de gestión con respecto a la cantidad de trabajo realizado, con respecto a la calidad del trabajo, ya con respecto al desempeño laboral, con respecto a el seguimiento de procedimientos, con respecto al seguimiento de pautas y trabajo entregado, todo eso yo lo puedo evaluar, pero profesionalismo propiamente tal es un término ambiguo. Ok, continuamos con Jaime Nova. Comenta, la consecuencia en contacto eléctrico está dado por la intensidad o por el voltaje. ¿Cómo medimos el nivel de consecuencia para arco eléctrico? Mira, la consecuencia para el contacto o para el choque eléctrico está dado por la corriente, pero la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, es directamente proporcional al voltaje partido por la resistencia. Y si la resistencia científicamente está demostrado que va de niveles desde 1000 ohm hasta 4000 ohm, nosotros nos ponemos en la peor condición y podemos determinar en base al voltaje cuál va a ser la corriente que pasa por el cuerpo humano. Y con respecto a las consecuencias por arco eléctrico, se tiene que hacer una evaluación, un estudio, un análisis de la energía incidente del relámpago de arco, y en base a ese, que en cada instalación se tiene que hacer, y en base a eso, después nosotros podemos evaluar las consecuencias, y no solamente las consecuencias, sino que el equipo de protección personal adecuado al riesgo a que se está exponiendo. ¿Por qué? Porque a veces le entregan EPP ignífugo, ¿para qué? No sé, pero EPP ignífugo. Pero nunca han medido la energía incidente, entonces les pueden estar entregando, por ejemplo, EPP ignífugo de 8, cuando la energía incidente nosotros nos hemos encontrado hasta de 465 calorías. O sea, ni el 8 que ustedes le están entregando los va a proteger, al contrario, le están entregando una falsa seguridad al trabajador. Jorge Parra pregunta, para la fórmula MR igual a PCQEQ, ¿cada variable tiene el mismo peso? No tienen el mismo peso, ¿ya? Pero ahí hay que irlo ponderando, ¿ya? Los factores más importantes es el factor humano. ¿Y por qué el factor humano? Porque estadísticamente la mayor cantidad de accidentes son por factor humano, ¿ya? Desde ese punto de vista es que nosotros lo estamos evaluando. Hay una serie de consideraciones y obviamente por un tema de tiempo no se pueden explicar todos los criterios que se utilizan para la evaluación de riesgo. Hay una serie de criterios más que se toman, pero, por ejemplo, el que toma más importancia, y no es por un tema que lo diga yo, sino que todos los estudios han demostrado, es que el factor humano es el que causa más accidentes, y por eso están los programas de observación de conducta, liderazgo visible y todo lo demás. Diego Loaiza comienza felicitándole por su presentación y pregunta, ¿en tableros y equipos bloqueados desde la fuente existe aún el riesgo de arco eléctrico al desarmar estos equipos, aún realizando la medición de energía cero? Es que depende de donde estén alimentados, porque ahí si están alimentados desde el interruptor aguas arriba y esa alimentación está dentro del tablero, sigue habiendo riesgo eléctrico tanto de choque y riesgo de arco, porque el concepto de trabajo energizado es cuando se trabaja en o cerca. O sea, yo puedo que tenga en el tablero eléctrico, puedo tener desenergizado aguas abajo todo.
súper seguro, porque inclusive le coloqué, en vez de uno, le coloqué 20 candados. Hice todas las pruebas agua abajo habido y por haber. Pero si el interruptor está dentro del gabinete y aguas arriba hay energía, no estoy trabajando pero estoy trabajando cerca. Significa que con todos los movimientos que estoy haciendo, se puede producir el cortocircuito aguas arriba y esa es la peor condición. Eduardo Lamas pregunta, ¿se podría asimilar la metodología asociada a las personas como lo que se hace en la industria aeronáutica, de evaluación cada 6 meses a los pilotos, también cuando hay accidentes y si hay cambios en los modelos de los aviones? También. De hecho, nosotros lo planteamos cada 12 meses, ya una evaluación de los procedimientos, que inclusive hay muchas empresas que tienen sistemas computacionales donde sientan al trabajador y se le disparan 10 preguntas y si las aprobó correctamente, significa que el trabajador domina, entiende el documento. Entonces, ¿y por qué? Porque el día de mañana, y esto tiene que tener bien claro, una tiene que proteger al trabajador y lo otro tiene que protegerse ustedes también como supervisores, porque el día de mañana, en caso que haya un accidente, lo primero que le van a preguntar, le van a decir, oye, y usted como supervisor a cargo, usted que tenía cargo de la gestión, si es encargado de seguridad y salud ocupacional, ¿cómo se aseguraron que el trabajador así sabía hacer el trabajo? Mira, en realidad es que era profesional universitario. No, usted, ¿cómo se aseguró que en su empresa, en su área, sabía hacer el trabajo? Y aquí viene el resultado que me venía planteando. Me va a decir, yo me aseguro cada 6 meses porque le tomo prueba. Yo me aseguro cada 12 meses porque adicionalmente estoy verificando el trabajo que hacen y aquí está mi formato. Yo me aseguro porque antes de nombrarlo, antes de considerarlo, de autorizarlo, pasó por proceso de entrenamiento, calificación y aquí está el registro que me acredita. Por lo tanto, te podrán cuestionar que te falta, que hay que agregar, pero lo que no te pueden cuestionar es que no lo tienes. Jorge Brucher le consulta, ¿debería considerarse como parte del programa de evaluación incluir el compromiso integral de todos los estamentos de la empresa? Ello en relación a que existiendo una responsabilidad transversal, efectuando los estudios y determinados, por ejemplo, los EPP, no se conoce por los compradores las características propias de cada uno de ellos y sus alcances técnicos la mayoría de las veces por no entenderse la terminología y características propias de los requerimientos efectuados por los especialistas. Más que en la evaluación de riesgo, el compromiso de la organización de la alta gerencia, eso está en la política, está inserto en la política de seguridad eléctrica que se tenga que generar de acuerdo al modelo de gestión de seguridad eléctrica. Es ahí donde la alta gerencia, la organización, declara sus compromisos. Y eso también es auditable, ¿eh? Eso es auditable y es desde el punto de vista de las organizaciones también que les puede jugar en contra si nosotros decimos, oye, nosotros nos comprometemos con todo esto, pero no le están entregando el equipo de protección personal adecuado. O, por ejemplo, y eso por lo menos aquí en Chile es fiscalizable, por ejemplo, si no tienen los registros del ICP, me ha tocado asesorar empresas donde la inspección del trabajo ha multado a empresas porque los equipos de protección, ya sean dignífugo, aislante u otros, no tienen el registro del ICP. Y eso no solamente va con un compromiso, sino que es una responsabilidad legal. ¿No? Entonces, ahí dentro de la política se pueden insertar todos esos compromisos. Juan Fernando Aristizábal pregunta, ¿los roles polivalentes en operadores podrían realizar trabajos de riesgo eléctrico teniendo en cuenta que todas las personas no son certificadas como electricistas? A ver, es que el concepto de certificación aquí nosotros no nos consideramos el concepto de certificación porque el concepto de certificación es muy ambiguo. Tú vas a un curso y lo aprobaste y los que te venden el curso dicen que te certificaron. En el fondo, ni la universidad te certifica. Si ustedes, todos los que son profesionales universitarios, vayan y vean su título, dice que cumplió los requerimientos para obtener el grado de ingeniero, pero no dice que te certificó como ingeniero. Por lo tanto, en el fondo te está diciendo que tú aprobaste tu ingeniería, pero no te está certificando como ingeniero. No, lo que nosotros estamos diciendo es que tiene que haber un proceso in situ donde la capacitación, los títulos técnicos sí influyen, pero tiene que haber un proceso de entrenamiento. Y les voy a poner como ejemplo una cosa, porque todos se van a las certificaciones, títulos y todo lo demás. Los linieros
sea en Chile, en Perú, Bolivia, sea en los distintos países, son personas que no necesariamente son electricistas de institutos, de universidades, son electricistas formados en campo, que tienen procesos de capacitaciones, que tienen procesos de entrenamiento y tienen procesos de entrenamiento riguroso. Y la empresa puede demostrar que efectivamente está calificado para hacer trabajo a potencial, o sea, está tocando, se está subiendo muchas veces al conductor de alta tensión, está haciendo trabajo a potencial, pero no tiene la certificación, como ustedes dicen, como mal le llaman, al haber aprobado un curso. Entonces, ahí cobra relevancia el proceso de entrenamiento. Brianda Galleguillos pregunta, ¿qué es energía incidente? ¿Puede dar ejemplos? La energía incidente es la temperatura por área, por un área específica que se genera al momento de producirse un cortocircuito. ¿Ya? A eso se le llama la energía incidente. En un cortocircuito, aparte de temperatura, se puede producir una temperatura que en muy corto tiempo, en milisegundos, es capaz de fundir, derretir materiales. Por lo tanto, en un arco eléctrico, aparte de esa temperatura, aparte de la radiación y la luz que se genera, también se va a generar proyección de partículas incandescentes. Pero lo que se está evaluando es la temperatura ya en un tiempo determinado, en un área determinada. Por eso está en calorías partido por centímetro cuadrado. Por eso es la unidad de medida es la temperatura ya en una determinada área. Y nos quedarían por responder 3 preguntas. Una de ellas es correspondiente a Guido Pardo. Comenta, si no tengo energizado mi tablero, lo tengo aterrizado y abierto, 2 etapas más arriba y dos hacia abajo, ¿qué equipos de protección personal debo utilizar si tengo calculada mi energía incidente en ese punto? Si lo tienes aterrizado agua arriba o abajo, ya desde el punto de vista de seguridad eléctrica, como dirían mis amigos mexicanos, que tengo muchos amigos, podrías andar en cueros. ¿Por qué? Porque el circuito se encuentra totalmente desenergizado. ¿Qué significa? Está totalmente totalmente aislado, bloqueado, probado y aterrizado. Tanto aguas arriba como aguas abajo. Por lo tanto, en el punto que yo voy a trabajar está riesgo eléctrico, no hay energía eléctrica, riesgo eléctrico cero, EPP de uso eléctrico cero. Solo si tienen el 100% de seguridad que está esa condición. Y de acuerdo a lo que tú planteas, ya está aterrizado 2 etapas más aguas arriba y 2 etapas aguas hacia abajo. Excepto que puedan haber dentro de esas etapas algunas condiciones de retorno, reenergización, reinducción, etcétera, que podrían causar la reenergización o el contacto con la energía eléctrica. Ahí se tiene que trabajar como equipo energizado a pesar de que lo tengan aterrizado. Si hay posibilidad de retorno, si está la posibilidad del retorno, reenergización, regeneración, se aterriza. Si hay posibilidad de inducción, energía acumulada o descarga atmosférica, el sistema se aterriza. Por lo tanto, tiene que haber una evaluación específica para cada uno de los trabajos y tiene que estar los controles para cada uno de los trabajos. Cristian Varas le felicita también por su presentación y pregunta, respecto a la operación y mantenimiento de baterías de almacenamiento de energía, a nivel país, ¿existe hoy en día alguna regulación? Supongo que es de Chile. Mira, hay temas de batería, pero no está bien regulado, ¿ya? No está bien regulado. Por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo de baterías, muchas veces, o celda electrolítica, que es la misma condición, nosotros tenemos muchas veces un bajo voltaje que no nos va a producir daño desde el punto de vista de choque, pero tenemos un gran nivel de cortocircuito, ¿ya? Que nos puede producir daño desde el punto de vista de arco. La persona puede ser quemada. El más claro ejemplo, si ustedes tocan la batería de su vehículo con los 2 polos,
no les va a pasar nada. Pero si con un destornillador, con una herramienta producen el cortocircuito, muy probablemente le queme la mano. Cristian Varas nos ha aclarado que sí, desde Chile. Y un saludo. Y terminaríamos con Mauricio Ramírez. Él comenta, como señalaba antes, profesor, el factor humano es crítico en el riesgo y accidente, pero se relaciona con profesionalismo y la integridad de las personas. Luego, este no es un término ambiguo. ¿Puede ser evaluado psicológicamente? Puede ser evaluado desde dos puntos de vista, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista práctico. ¿Qué significa, Mauricio? Si tú vas y haces una evaluación, por ejemplo, nosotros tenemos un documento que le llamamos la verificación del trabajo o supervisión efectiva. ¿Qué significa? Tú eres el supervisor y cada cierto tiempo tú vas haciendo evaluaciones de los trabajadores, pero no de una evaluación personal, sino que vas y ves a los trabajadores cómo están haciendo su trabajo, si están utilizando los procedimientos, si están utilizando los EPP, y si es así, una felicitación, ¿ya? Y si no es así, tú tienes que ver cuáles son las causas raíces del por qué no, ¿ya? Por lo tanto, y además, en caso de un accidente, tú puedes demostrar como supervisor que efectivamente tú estás haciendo supervisión. Uno de los grandes problemas que tienen los supervisores eléctricos es que no pueden demostrar que están haciendo supervisión. Nosotros con algunas empresas implementamos el concepto de supervisión efectiva. ¿Qué significa? Es un formato donde lo pueden tener en el computador o lo pueden imprimir, lo pueden llevar a terreno y que tú supervisas al trabajador y si hay algunas desviaciones del trabajo, tú inmediatamente tomas control, porque a lo mejor, por poner un ejemplo, el trabajador en vez de guante aislante está usando guantes, los famosos guantes Hi-Flex, que eléctricamente no sirven para nada, y es porque la empresa a lo mejor se lo otorgó, ¿ya? Y hay una mal concientización, una mala calificación del personal con respecto al uso de los EPP, entonces hay que tomar acción, ¿ya? O porque definitivamente ya el profesionalismo tú tienes que definir en base a cuáles criterios los vas a medir, ¿ya? Pero de que hay elementos para poder medir. De acuerdo, profesor. Ya habríamos terminado con las preguntas. Decirle que tiene muchos comentarios de felicitaciones por su presentación. Y antes de despedirnos, nos gustaría terminar recordándoles a los espectadores los cursos que mi compañera al principio ha comentado y que ofrecemos desde PMM Innovation Group para finalizar el año, durante los meses de noviembre y diciembre. Cursos como gestión de activos para el negocio, planificación de paradas de planta y overhaul y RBI, inspección basada en riesgo. Además de nuestro posgrado especialista en gestión del mantenimiento con inicio en febrero de este próximo año. No duden en consultarnos y les invito a obtener más información de cada una de estas formaciones en nuestra página web www.pmm-bs.com. Muchísimas gracias y hasta luego.